Barón Samedi, el Loa de los muertos que decide tu destino. En el cruce entre la vida y la muerte, en el umbral que separa lo que fue y lo que será, existe una figura que aguarda, siempre vigilante. Envueltos en una neblina etérea, aquellos que se acercan al final de su vida escuchan su risa resonar como un eco distante. Él es el Barón Samedi, el señor de los cementerios, el guardián de los muertos, y la sombra que arrastra a las almas al otro lado. Pero su reino no se limita a la muerte. Para aquellos que lo buscan, el Barón también puede ser un maestro de los secretos más oscuros, de la vida eterna y la condenación sin fin. En este vídeo, exploraremos los misterios insondables del Loa más temido del panteón vudú, un ser cuya mera presencia es un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. Prepárate para adentrarte en las profundidades de la desesperación, donde la muerte no siempre es el final, y el Barón, con su sombrero de copa y su risa burlona, aguarda para decidir tu destino. El Barón Samedi no es solo un Loa, sino el Loa de los muertos, aquel que se encuentra presente cuando cada vida llega a su fin. No es raro que aquellos que están al borde de la muerte aseguren ver una figura sombría con un sombrero alto y una mueca extraña en el rostro. Esa es su señal. El Barón ha llegado para supervisar la transición. Para los buduistas, él no es solo un espectador pasivo. Es el maestro de ese momento crucial en el que el alma abandona el cuerpo y entra en el reino de los muertos. Pero Barón Samedi no es un guardián misericordioso. Se dice que se deleita en el caos que acompaña la muerte. Se presenta en los funerales riéndose a carcajadas, fumando un cigarro largo y lanzando obscenidades al aire. Los vivos, temerosos, tratan de evitar su mirada, sabiendo que el Barón no respeta a nadie. Para él, la muerte es una broma macabra, y él es un narrador cruel. Sin embargo, bajo su máscara de cinismo y burla, el Barón posee un poder incomparable. Es él quien decide si un alma cruza al más allá o queda atrapada en un limbo interminable. Un alma que él no permite descansar se queda vagando, perdida, hasta que él, en su capricho, decida otorgarle el descanso que tanto anhela. Las historias que rodean el nacimiento de Barón Samedi son muchas, y cada una más aterradora que la anterior. Algunas leyendas lo describen como uno de los primeros seres que surgieron del caos, cuando el mundo aún no conocía la vida ni la muerte. En este vacío primordial, el Barón fue creado por el Gran Met, el dios supremo del vudú, para asegurarse de que todo lo que viviera eventualmente encontrara su fin. Otros relatos, más oscuros y antiguos, sugieren que Barón Samedi no fue creado por dios alguno, sino que surgió como una manifestación de las sombras de la muerte misma. Una criatura nacida del miedo, del dolor de la pérdida y del frío que acompaña al último aliento. Una versión particularmente perturbadora de su origen cuenta que Samedi era un hombre antes de convertirse en el Loa de los muertos. Un hombre que, en su ambición desmedida por dominar los secretos de la inmortalidad, llegó a desafiar las leyes de la naturaleza. Se adentró en rituales oscuros, ofrendando su propia alma a las fuerzas más sombrías del inframundo, y por ello fue condenado a ser un guardián eterno del reino de los muertos. Ahora, él es un ser que existe entre dos mundos, condenado a arrastrar consigo la sabiduría prohibida que buscó con tanto afán. Se dice que su conversión a Loa fue el resultado de un pacto impío con espíritus aún más antiguos que él. En el momento de su muerte terrenal, su cuerpo no fue enterrado, sino que lo dejaron bajo una luna llena, expuesto a los elementos. Durante 3 noches consecutivas,
los cuervos y los chacales acudieron a su cuerpo, pero ninguna criatura se atrevió a tocarlo. En la cuarta noche, el cielo se cubrió de nubes negras, y cuando las sombras lo envolvieron, Samedi se levantó, ya no como un hombre, sino como el Señor de los muertos. Las responsabilidades del barón Samedi son numerosas y sombrías, pero todas están inextricablemente ligadas a la muerte. Es él quien abre las puertas del inframundo para que las almas de los muertos puedan cruzar. Sin su permiso, ninguna alma puede descansar. Pero a diferencia de otros guardianes, el barón juega con el destino de los muertos como si fuera un juego de azar. Algunas almas reciben el descanso eterno, mientras que otras quedan atrapadas en el limbo, condenadas a vagar eternamente sin paz. Uno de los deberes más temidos del barón es su control sobre los zombis. En las oscuras tradiciones del vudú haitiano, el barón tiene el poder de levantar a los muertos de sus tumbas y convertirlos en esclavos sin voluntad. Estos zombis vagan por la tierra, carentes de alma y conciencia, sirviendo a aquellos que conocen los rituales para controlarlos. Pero lo más aterrador es que solo el barón Samedi tiene la autoridad para devolver a estas criaturas su descanso eterno. Hasta entonces, están atrapadas en una existencia de pesadilla, entre la vida y la muerte. Sin embargo, el barón no solo controla a los muertos. También tiene la capacidad de interferir en la vida de los vivos. Es famoso por su habilidad de sanar a los moribundos, extendiendo sus vidas, pero nunca sin un precio. Aquellos que hacen pactos con él pueden recibir la vida, pero deben estar preparados para pagar con su alma cuando llegue el momento. El barón, conocido por su sentido del humor macabro, nunca olvida una deuda. A lo largo de la historia, los relatos de aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse con el barón Samedi son tan variados como aterradores. En la Revolución haitiana, se cuenta que el barón fue invocado por los rebeldes esclavos para que les diera el poder de resistir. Muchos de estos guerreros cayeron en combate, pero se decía que sus cuerpos no descansaban. En la noche, sus cuerpos muertos se levantaban nuevamente, animados por el poder oscuro del barón, para continuar la lucha. Esos guerreros zombis se convirtieron en una leyenda en sí mismos, almas atrapadas en cuerpos mutilados, condenados a luchar hasta el final de los tiempos. En otra historia espeluznante, se narra como un hombre de gran riqueza y poder, temeroso de la muerte, ofreció su alma al barón a cambio de la inmortalidad. El barón, con su risa burlesca, aceptó el trato, pero lo condenó a un destino peor que la muerte. El hombre, aunque inmortal, comenzó a envejecer sin cesar, su cuerpo se marchitaba y su mente se desintegraba, pero nunca llegaba a morir. Finalmente, fue encontrado vagando por los cementerios, pidiendo a gritos que lo dejaran morir, pero el barón nunca lo complació. Una leyenda particularmente aterradora cuenta la historia de una mujer que, en su afán por vengar la muerte de su hijo, invocó al barón para que la ayudara. Él le concedió su deseo, pero con una terrible advertencia. Su venganza vendría, pero el precio sería su propia alma. La mujer, consumida por el odio, aceptó. Esa misma noche, los responsables de la muerte de su hijo fueron hallados muertos en circunstancias horribles, pero cuando la mujer intentó celebrar su venganza, comenzó a ver al varón en cada sombra, en cada rincón oscuro de su hogar. Finalmente, una noche desapareció sin dejar rastro, y se dice que su alma quedó atrapada en el cementerio, bajo la vigilancia eterna del varón. Y así, en el borde de la vida y la muerte, el barón Samedi reina supremo. Él es la oscuridad que acecha en la tumba,
el eco de la risa que acompaña cada último suspiro. Cuando tu hora llegue, no habrá negociación. No hay piedad en los ojos del varón, solo la fría certeza de que, al final, él siempre gana. ¿Estás listo para su visita? Porque el varón siempre está observando.